recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Bueno, el Señor estaba mostrando así su deidad de una manera muy elocuente. Y bueno, después de esa maravillosa milagro de la multiplicación de los alimentos entre una multitud muy grande, el Señor le dijo, bueno, miren, cuídense de la levadura de los herodianos, de los fariseos, ¿no? Y ellos se pensaban que era porque no habían traído pan consigo. Y bueno, el Señor no les estaba hablando de la levadura del pan físico, bajo ningún punto de vista, les estaba hablando de la levadura de la doctrina de los fariseos, los herodianos y saduceos. Pero el Señor tiene que reprocharles esto, ¿no? ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos el reproche de cuando el pueblo de Israel no oía y no entendía? Se menciona mucho la palabra o el órgano del oído y de la vista, ¿eh? Y está muy relacionado con la parte espiritual, todo lo que era alusivo a estos dos órganos tan vitales, ¿eh? Por ejemplo, el oído está muy también ligado y está sujeto, y es un de lo que es también la oreja, ¿no? Porque la oreja es un órgano que está asociado al oído. Entonces, hay muchas alusiones en la palabra de Dios respecto a la oreja, como también para tener sentido del oído. En la Biblia, por ejemplo, busquen ustedes en la concordancia que tengan atrás la palabra oído y oreja y vista, y van a ver ustedes la maravilla de leyendo los textos nada más, cómo se aprende tanto respecto a cómo abrir el oído a las cosas del Señor. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Dios hizo el oído, dice Proverbios. Salmo dice que Dios formó el oído, que abre el oído, o sea, el entendimiento, el sentido del oído, ¿cierto? Cierra también el oído, en algunos casos, como juicio o castigo, porque tanto habla el Señor, tanto habla el Señor, y a veces hay tanta rechazo que el Señor dice, bueno, basta, no van a entender, en un sentido metafórico. También dice la Biblia que Cristo abre el oído, da el entendimiento y hace escuchar, bueno, Juan en su evangelio, una de sus cartas, perdón, la primera carta, capítulo dice, los que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos, eso testificamos, dando a entender de que el Señor Jesús vino en carne y ellos son testigos de eso, lo vieron, lo oyeron, lo palparon. Bueno, indudablemente es un órgano auditivo importante. Una vez escuché a un ciego, un hermano en la fe, Santos Ibáñez se llamaba este hermano, dice, yo prefiero ser ciego y no sordo. Yo me quedé asombrado, pero digo, Santo, ¿cómo puede decir? La verdad que me asombra. Sí, dice, porque a través del oído puedo entender, escuchar y no estoy ausente de las cosas. El sordo está ausente de todo, se pierde todo. Y bueno, lo comprobé por muchos familiares, tengo un primo que quedó totalmente sordo y realmente es un problema grande. Y el hermano de él quedó casi ciego. Y sin embargo, él está presente y predica, habla en las reuniones, este hermano que quedó casi sin vista, no totalmente ciego, pero no puede leer. Así que él está más presente y disfruta de la reunión, está en los cánticos, pero el hermano de él no, nada que ver, está totalmente ausente. Así que es una situación difícil, por eso el oído tiene tanta afinidad con el crecimiento espiritual de las personas creyentes. Ustedes saben que para alimentar la fe, ¿qué hace falta? Tener oído. Ahora, Pablo dice acerca del oído, ¿qué dice?
¿Se acuerdan que dice? La fe viene por él, oirá, ahí está. La fe viene por él. O sea que fíjense ustedes cómo podemos acrecentar, cómo se puede acrecentar nuestra vida espiritual oyendo la palabra de Dios. Pero acá el Señor Jesús está haciendo una reprensión a los discípulos de que... ¿La cita? Ah, Romanos 8. Perdón, Marcos 8. Cierto, ¿no? Que Marcos 8, a partir del versículo 17, estamos leyendo, hasta el 21. Es así que el Señor les está reprochando a sus discípulos, no que no tienen sentido del oído, sino que no tienen capacidad de entendimiento, porque dijimos que hay una relación muy íntima en cuanto al oído físico y el oído espiritual. ¿Qué significa? Del entendimiento. Qué hermoso poder tener entendimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero lo más trascendente es que ese conocimiento se transmita o se plasme en entendimiento, que es lo que muchas veces decimos que es discernimiento. Y a veces decimos, bueno, nosotros vemos personas que conocen de la Biblia una barbaridad y nos quedamos asombrados. Pero hermanos, no nos fascine cuánto conozcamos de la Biblia, que es lógico, cuanto más conozcamos, que bien, sino cuánto ponemos en práctica lo que conocemos. Es más también, cuánto podemos transmitir de lo que conocemos. Ustedes saben lo que era Esdras, ¿no? El Esdras era un sacerdote y un escriba fantástico. El que escribió el libro de Esdras, incluso los anales que hay en Crónicas, en los libros de Crónicas se supone que fue Esdras, fue un escriba maravilloso. El conocimiento que él tenía, yo no sé, yo creo que Esdras no se la sabía toda. No se la sabía toda, pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia, que Esdras indagaba, escudriñaba y cumplía la palabra de Dios. Y la enseñaba. El propósito de él era entenderla, capacitarse para poder manifestar, poder tener la posibilidad también de enseñarla. Dice, enseñaba, escudriñaba, indagaba la palabra de Dios. Y el propósito de él era enseñarla. ¿A quién? Al pueblo. A veces lo poco que sepamos, en comparación de otros hermanos que saben tanto de la Biblia, nos podemos potenciar aplicando eso poco que tenemos de conocimiento en comparación con otros y enseñar eso poco. Es muy importante tener lectura amplia de la Biblia, conocer mucho de la Biblia, pero también es importante leer porciones que quizás breves y escudriñarlas y sacar esa enseñanza tan profunda que tienen a veces todas las porciones de la Biblia en tan pocos versículos. Es lindo tener un conocimiento amplio, hacer lecturas de varios capítulos, es muy importante porque nos ubica, pero a veces un pequeño porción de la palabra de Dios nos lleva a veces un día entero en escudriñarla, y cómo gozamos y cómo nos alimentamos de eso. Y el propósito debería ser siempre tener la posibilidad, cuando Dios nos da la posibilidad, de poder enseñarla al pueblo de Dios y a los creyentes. Porque ese es el propósito también que nos debe mover. Ahora, por ejemplo, Isaías habla acerca de inclinad vuestro oído, dice, y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma. Fíjense ustedes, inclinad vuestro oído, escuchen, presten atención, y allí, en el cumplimiento de ese prestar atención, de ese discernimiento,
¿Qué promesa hay del Señor? Vivirá vuestra alma. Prestar atención. Muchas veces está en las reuniones. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan, y cuando salen, yo no sé si entendieron lo que escucharon o si pueden explicar lo que escucharon. Por eso es muy importante prestar atención y estar atento a la palabra de Dios. Se suele hacer, antes se hacía, ahora ya no tenemos, somos una iglesia muy pequeña nosotros y hasta último momento estamos siempre saludándonos, pero en otros tiempos, cuando llegábamos a la reunión, estábamos en un momento de oración personal, ¿no? Llegamos a la reunión y esperamos que empiece la reunión. Y en ese momento estamos orando y preparando el espíritu. Y después escuchando la palabra de Dios. Y después, ¿saben qué se hacía muchas veces? Se consultaba o se preguntaba y se hablaba sobre lo que estaba hablando. Es muy importante eso, ¿eh? Muy importante. Nosotros ahora tenemos el gran privilegio de poder tenerlo grabado, ¿eh? Y si algo se nos escapa, podemos escribirlo, escucharlo. Más fácil que escribirlo o verlo escrito, porque a veces nos cuesta leer. Ahora tenemos el video, tenemos los audios que todas las mañanas escuchamos, tan breves, de nuestro hermano Vitare. Yo lo escucho a veces y digo, ¿cómo era el audio de hoy? Me olvidé. Voy a escuchar de nuevo, porque estaba distraído. Lo escucho de nuevo. Entonces, es importante tener esta tecnología que el Señor nos ha permitido disfrutar. Así que tengamos en cuenta que uno de los propósitos que tiene cuando Dios dice que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios, en un sentido de decir, presten atención. ¿Cuál es el propósito? Es hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para andar en sus caminos, para poder proyectarnos en sus caminos. Ustedes saben que los sacerdotes de la antigüedad, cuando se ofrecía holocausto, el sacerdote, con la sangre del sacrificio, tenía que untarle el sumo sacerdote la oreja derecha del lóbulo derecho del sacerdote, el pulgar derecho de la mano y el pulgar derecho del pie. Eso es un simbolismo. Un simbolismo quiere decir que los redimidos por la sangre del Señor, por la obra de Cristo, tenemos que prestar atención a la obra de Cristo. Tenemos que hacer la obra de Cristo y tenemos que andar en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Es una referencia, fíjense ustedes qué relación, aunque no lo dice la Biblia así, pero nosotros sacamos una enseñanza respecto a eso. Así que el Señor Jesucristo entonces está indicando cuál es el mejor empleo que tenemos que hacer del oído. ¿Cuál es? Oír. Vaya la redundancia. ¿Qué significa? Prestar atención. Es el medio entonces para crecer en la fe. Ahora, por eso Marcos 8:18, ahí el Señor dice, teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oído, ¿no oís? Dice, y no recordáis, porque ahí está el otro tema también. Esto implica el interés. A veces no se oye, no se entiende, porque no hay interés. Y la falta de interés, lamentablemente, es algo que es muy llamativo en muchos de los creyentes, porque muestra también dónde está el corazón, que es también otra alusión espiritual a dónde estén nuestros pensamientos. Si estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos preocupados por lo que está ocurriendo en casa, en la calle o en el trabajo, que no son cosas malas de por sí, pero la preeminencia de la hora de escuchar la palabra de Dios es oír, entender y buscar aplicar la palabra de Dios. Así que el interés o el deseo tiene que estar ejercitado por la voluntad o el entendimiento de cada uno. Yo creo que lo dije una vez, Blaise Pascal, se escribe Blaise Pascal, ¿no? Blas Pascal, pero se escribe Blaise. Se le pronuncia Blas.
Blas, ¿no? O se escribe Blaze. Bueno, yo lo vi como Blazer, no sé por qué. Sería sería el mismo, ¿no? Blas Pascal. Yo también, pero escuché decir, bueno, vi en el diccionario Blazer Pascal, no sería otro nombre, Blas Blazer, no sé. ¿Que sea? Claro, claro, sí, sí, se hacía esa abreviatura para pronunciarla al castellano. Él decía, el conocimiento científico debe ser entendido para ser amado. Pero el conocimiento bíblico, era un judío creyente, el conocimiento bíblico debe ser amado para ser entendido. Qué maravilla, lo decía este científico que evidentemente revolucionó la ciencia humana, ¿eh? Pero no se lo considera, lamentablemente, en las facultades como un creyente fiel, ¿eh? Así como otros que fueron grandes hombres de la ciencia. Así que, queridos hermanos, como conclusión, la aprobación de Dios puse, y lo escribí para no redactarlo y equivocarme. La aprobación de Dios no es cuánto sabemos, sino cuánto cumplimos de lo que hemos aprendido. Bueno, que el Señor nos bendiga para tener en cuenta esta digamos, exhortación que el Señor Jesucristo nos hace. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pedro. Pedimos disculpas.